¿Para qué nos sirve la longitud y con qué instrumentos podemos utilizar? ¿Qué significa el término longitud? Bien, el término longitud significa que vamos a medir de una distancia o de un punto a otra distancia o a otro punto. Pero estas distancias solo las vamos a hacer en línea recta. El instrumento de medición de la longitud que vamos a ver ahorita es una regla. La regla está graduada en centímetros y en milímetros. ¿Qué cosas podemos medir nosotros con esta regla? Podemos medir la pasta de un libro, podemos medir cosas pequeñas como una cartulina, podemos medir también, incluso con los milímetros podemos medir hasta una hormiga. Anteriormente habíamos dicho que nuestra regla está graduada en centímetros y en milímetros. Su escritura se hace en centímetros y en milímetros, pero se hace con letra minúscula siempre. Centímetros con letra minúscula, cm, y milímetros se representa con 2m minúscula, mm. Tenemos un ejercicio aquí para que sea más claro todavía nuestro término de longitud, para que nos sirva. Bien, tenemos una regla aquí que está graduada en centímetros, pero vamos a ver cuántos milímetros tiene un centímetro. Pues un centímetro tiene 10 milímetros. ¿Y cómo vamos a representar esos milímetros en la regla? Están representados con estas pequeñas rayitas. Cuando nosotros llegamos al milímetro número 5, siempre en nuestra regla está un poco más grande para que nosotros podamos saber diferenciar. Tenemos el inciso A, que nos está pidiendo cuántos milímetros o cuántos centímetros está nuestra flecha. Bien, vamos a ver. Está 1, 2. ¿Y cómo vamos a representar lo que nos está pidiendo? Con un 2 milímetros. Y lo vamos a representar con letras minúsculas. 2 milímetros. Vamos a continuar con nuestro inciso B. La flecha nos está mostrando que debemos contar cuántos milímetros hay aquí. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros. Entonces lo vamos a representar en el inciso B. 8 milímetros, porque recordemos que nuestra regla está representada con milímetros y centímetros. Nuestro inciso C nos está señalando que tiene un centímetro, porque ya hemos contado 10 milímetros y hemos llegado a un centímetro. ¿Y cómo vamos a representar nuestro centímetro? Con cm minúscula. Entonces el ejercicio D nos dice que tiene un centímetro. Lo vamos a representar con cm minúscula siempre, con 8 milímetros. Y aquí está representado lo que la flecha D nos está pidiendo. Tenemos este ejercicio que vamos a trazar líneas con nuestra regla. Así nosotros podemos saber cómo la vamos a utilizar y cuáles son las medidas que nos están dando. Por ejemplo, el ejercicio número 1 nos dice que tenemos que representar o trazar una línea de 5 centímetros con 5 milímetros. ¿Cómo lo vamos a representar? Nuestra regla está representada en centímetros. Vamos a ver el primer ejercicio. 5 centímetros, vamos a buscar 5 centímetros y vamos a poner nuestra regla con un punto de donde nosotros vamos a saber, con un punto a número 5. Pero no solo nos está pidiendo con 5 centímetros,
sino que también nos está pidiendo que lo hagamos con 5 milímetros. Entonces vamos a contar los milímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Es aquí. Entonces vamos a trazar nuestra línea hasta donde está 5 milímetros. Y así nos queda representado nuestro ejercicio número 1. 5 centímetros con 5 milímetros. Y aquí lo tenemos ya representado con ayuda de nuestra regla. El ejercicio número 2 nos dice que representemos o que tracemos una línea de 11 centímetros con 7 milímetros. Vamos a poner nuestra regla para empezar la medida y ponemos nuestro punto de inicio. Y nos está pidiendo que hagamos 11 centímetros. Entonces buscamos dónde está 11 centímetros. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con 7 milímetros. Recordemos que nuestra regla, cuando llegamos al número 5, siempre está un poco más grande, entonces vamos a buscar 2 rayitas más. Y aquí está, trazo mi línea. Y aquí está representado 11 centímetros con 7 milímetros. El ejercicio número 3 nos dice que tracemos una línea de 4 centímetros con 8 milímetros. Vamos a poner nuestra regla con nuestro punto de inicio. Recordemos que cuando vayamos a medir, siempre nuestro punto de inicio es desde el número 1. Del 1 nosotros podemos ir avanzando. Hacemos en 4 centímetros con 8, 5, 6, 7, 8. Trazamos nuestra línea y aquí está representado nuestro ejercicio número 3. 4 centímetros con 8 milímetros. Nuestro siguiente ejercicio nos pide que escribamos el número que corresponde. Anteriormente vamos a recalcar que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, que este ejercicio nos está pidiendo. ¿Cuántos centímetros hay en milímetros? Entonces son 3 centímetros. Vamos a ver cuántos milímetros son los que tienen en 3 centímetros. Contemos hasta llegar a 3 centímetros. 10, 20, 30. Recordemos que niños de tercer grado ya ellos pueden contar de 10 en 10 nuestros números. Entonces dijimos que equivale a 30 milímetros. Y 30 milímetros equivalen entonces a 3 centímetros. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio, siempre con ayuda de nuestra regla. Nos pide 10 centímetros, a ver cuántos milímetros hay. 10, vamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces vamos a representar número 100. Nos dice que 10 centímetros es igual que 100 milímetros. El ejercicio número 3 nos está pidiendo que hagamos lo inverso. 20 milímetros nos equivale a ¿cuántos centímetros? Con la ayuda de nuestras reglas vamos a poder saber. 20 milímetros. Vamos a contar. 10, 20. ¿Y dónde queda el número 20? Entonces queda en el número 2, que sería 2 centímetros. Porque recordemos que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Entonces 10, 20, entonces serían 2 centímetros.
2 centímetros hay en 20 milímetros. Continuamos con las medidas de longitud. Recordemos que anteriormente habíamos utilizado nuestra regla que está graduada en centímetros y en milímetros para medir distancias cortas en línea recta siempre. Como por ejemplo, ¿qué podemos medir con esta regla? Dijimos que libros, incluso hasta una amiga la podemos medir, que obviamente nos va a dar en milímetros. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para medir o para saber la distancia más larga, de distancias más largas? Por ejemplo, tenemos un pequeño dibujo acá de unos árboles. Vamos a medir la distancia de los árboles. ¿Podemos medirlo con la regla? No. Entonces vamos a utilizar el instrumento que se llama metro. El metro se utiliza para medir distancias largas, como por ejemplo podemos medir la distancia de tu recámara a la cocina, podemos medir cuánta distancia tiene el corredor de tu casa y en este caso vamos a medir cuánta distancia tienen los árboles del patio de tu casa o de mi casa. El metro está graduado en metros, obviamente, metros y en centímetros. Cuando dijimos en la regla que esas rayitas se llamaban milímetros, pues aquí se llaman centímetros. Cuando llegamos ya a nuestro número se llaman metros, Imaginemos que estos árboles están a una distancia muy grande, que están en el patio de mi casa. ¿Qué instrumento vamos a utilizar para hacer la medida de ambos? La distancia. ¿Vamos a medirlo con la regla en el patio de mi casa? No. Vamos a utilizar el instrumento del metro. Imaginemos que esto está muy largo. Entonces vamos a medir, ponemos nuestra distancia y esto tiene una distancia de 14 metros. Vamos a colocar aquí 14 metros exactos. Y nuestra forma de escritura es metros, una M minúscula, recordando también que las distancias cortas se miden en centímetros y en milímetros, siempre su escritura es con minúsculas. Bien, vamos a continuar con nuestras longitudes y ahora vamos a aprender a sumar longitudes. Bien, nuestro problema operacional nos dice que 4 metros con 35 centímetros más 2 metros con 48 centímetros. Nosotros queremos saber cuánto es la suma o la suma de estas medidas que tenemos aquí. Para ello nos vamos a ayudar de esta cajita que ya la tenemos en metros y la tenemos en centímetros. Nos está diciendo que 4 metros. Entonces voy a ubicarme donde están los metros. Y voy a poner 4. No le voy a poner la M de metros porque ya sabemos que aquí vamos a poner todos los metros y aquí vamos a poner todos los centímetros. Y nos está diciendo que 35 centímetros. Vamos a poner 35 centímetros. Más nuestro signo más 2 metros. Vamos a poner debajo del 4, vamos a poner el 2 para hacer nuestra suma con 48 centímetros. Bien, vamos a poner en práctica nuestra suma para saber cuál es la respuesta de nuestro problema operacional. Bien, decimos 5 más 8, entonces 5 más 8 serían 13. Como ya sabemos, escribo 3 y llevo una unidad a las centenas. Entonces vamos a decir 3 más 4 más 1 serían
8. Siempre la que lleva. Y en metros vamos a decir 4 más 2. Entonces nuestro resultado es 6. Y nuestra respuesta al problema operacional serían 6 metros, 6 metros con 2 centímetros. Aquí está clara la resta que acabamos de hacer de distancias que queríamos demostrar nuestro problema operacional, y la respuesta fue 1 metro con 2 centímetros. Espero y este video les haya ayudado mucho o les ayude en un futuro con sus tareas o ocupaciones que ustedes tienen que hacer. Recordando que para realizar nuestras medidas de longitud es importante tener en cuenta que utilizaremos el metro para distancias grandes, y también tenemos nuestra regla para medir distancias cortas. Espero y este video les haya hecho de mucha ayuda y nos vemos en la próxima.